GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico. En esta tarde nos acompaña el señor Jorge Guamán, él es prefecto de Cotopaxi y dirigente indígena. Vamos a ver cuál es la situación de la CONAIE y Pachacuti en busca de un consenso para las nuevas primarias presidenciales. Para esto nos acompaña, como todos los días, nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Galo, buenas tardes, amigos, oyentes y televidentes de Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes a través de la plataforma digital GAFA TV Ecuador, en su programa de las tardes de Pensamiento Crítico, que convoca, que reúne voces y miradas para buscar otras verdades, para buscar otros puntos de vista y sacar reflexiones y conceptos puntuales. Esta vez saludamos cordialmente a Jorge Guamán. El señor Jorge Guamán es prefecto provincial de la provincia de Cotopaxi y dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, el MIC. Esta tarde, tras saludarle, vamos a hablar de algunos temas. Básicamente, el primero, pues, como prefecto aprovecharemos su presencia para hablar sobre la situación de la pandemia en la provincia de Cotopaxi y luego hablaremos, pues, sobre política y sobre elecciones, sobre la situación del país y las elecciones próximas en el Ecuador. Jorge, mucho gusto, muchas gracias por la deferencia para este programa. ¿Cómo ha pasado? Saludos, estimado Galo, estimado Fernando, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde la provincia de Cotopaxi, extendiendo nuestra mano, decirle gracias por la invitación y a cada una de las personas que siguen este medio, mi valoración y mi reconocimiento por este espacio que nos ayuda. Gracias, Jorge, muy amable. Pues comencemos. ¿Cómo está la situación de la provincia de Cotopaxi ya prácticamente a 6 meses de emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo está la situación de la provincia, de la ciudad de La Tacunga, que es la capital de la provincia, y de todos los cantones? Así que podemos hacer un resumen breve, una panorámica, Jorge, por favor. Sí, efectivamente la provincia de Cotopaxi está en el centro del país, 7 cantones, 33 parroquias rurales, 10 urbanas, 500,000 de habitantes que estamos, la parte oriental que tenemos, la parte de la sierra y la parte del subtrópico, donde estamos habitando en este momento. Creo que debemos estar casi en las mismas condiciones que otras hermanas provincias. En ese sentido, hay falencias muchísimo en tema de la planificación, en el tema de aislamientos, en falta de respuestas inmediatas. Creo que son factores que, por supuesto, complementan con déficit en los hospitales, en la medicina, en el personal médico. Creo que son los problemas que obviamente pasamos a nivel del país, a nivel de también esta provincia. Y uno de los factores que aquí identifico es en el sentido de que no se ha respondido adecuadamente todo lo que concierne hacia la planificación del COE nacional, ministerios respectivos. En el caso de las prefecturas siempre tuvieron al margen, no nos incluyeron, más bien casi como invitados hemos estado participando, aportando en el tema de la búsqueda de la alimentación, en la entrega de canastas familiares en su momento, la sanitización, entrega de los kits para la gente. En este momento también aportamos con la entrega de los kits sanitarios para que nuestra gente pueda utilizar la mascarilla, lavarse las manos. Así que son programas que obviamente proponemos desde el gobierno provincial, pero sí es un déficit bastante profundo en la no planificación adecuada desde los ministerios, desde el COE. Eso dificultó en el tratamiento, en el seguimiento, en el acompañamiento de este proceso de emergencia que hemos vivido a nivel del mundo. Lamentablemente esa es la situación a escala nacional. La falta de planificación, la falta de información y comunicación acertada, las incoherencias de parte de las autoridades del gobierno. En todo caso, Jorge, Cotopaxi tiene una altísima población campesina indígena
¿Y cuál ha sido el impacto socioeconómico hasta ahora? ¿Cuál es el impacto socioeconómico que vive la provincia de Cotopaxi? Ninguno de los programas del gobierno nacional ha llegado para poder también decir, bueno, en el sector rural esto hemos trabajado. Todos los planes de contingencias inmediatos se han tenido de alguna manera para el sector urbano, y está bien, aunque mal hecho, pero está bien. Pero yo considero de que efectivamente para el sector rural casi es nula. Ni en los programas, ni en los proyectos, ni en los medios de comunicación han orientado para decir esta es la forma de ir cuidando por la emergencia o por el COVID. Esto es propiamente una autogestión en la cual la estructura social de la organización ha dado la posibilidad de una autogestión, de un modelo comunitario del cuidado, la solidaridad, de dar la mano, de decir, ¿sabe qué? Así hay que cuidar, de cerrar las vías bajo sus propias autoridades comunitarias para que no ingresen carros o personas extrañas que puedan ser. Entonces son programas propiamente llevados por las organizaciones. Esa es la realidad. Ahora, por supuesto, en el tema económico es durísimo, por ejemplo. Hay muchos compañeros y muchas compañeras están en los sectores urbanos, en los comercios informales, y eso afectó rotundamente porque hay una migración altísima que hemos tenido para Ambato, para Guayaquil, Quevedo, Quito, Turcán. De alguna manera los compañeros regresaron, unos por el miedo, otros porque querían estar fuera de la ciudad, estar en sus propios territorios de nacimiento, y eso ha dificultado también de no tener los servicios básicos de luz, de agua, de alcantarillado, y eso ha dificultado. Pero en la medida de las posibilidades, los gobiernos parroquiales, en casos en gobiernos municipales y el gobierno provincial, hemos respondido cosas puntuales, y ahora la pregunta es, ¿cómo retornamos a los orígenes, a donde estaban trabajando? ¿Cómo hacemos el comercio? ¿Cómo hacemos estas ferias que obviamente la comunidad indígena ha estado participando? No hay ferias, no hay este tipo de comercio, entonces el impacto económico es duro, es fuerte, y en ese sentido se está buscando algunas alternativas propias aquí mismo, por ejemplo, dentro del territorio de la provincia, a ver si podemos ir respondiendo, como el caso, por ejemplo, de las ferias comunitarias, ir abriendo la red de comercio entre la costa, la sierra, la Amazonía. Podría hacer intercambios con los gobiernos provinciales o municipales, estamos logrando. Así que el tema económico es fuerte, Fernando, no es nada fácil, y no solamente para el sector indígena de la provincia de Cotopaxi, sino creo a todo el mundo en este momento afecta, y eso debe ser un punto de partida para los gobiernos que obviamente asumen su responsabilidad de llevar adelante. Jorge, repito, la situación es muy parecida, muy similar en todo el Ecuador, lamentablemente. Y no hay fórmulas, no hay reacción por parte del gobierno y las autoridades para buscar alternativas. En ese marco, Jorge, hay dos elementos fundamentales. Estamos casi a 15 días de inicio de clases en el sector de la sierra, ¿sí? Y Cotopaxi es un sector campesino, como he dicho, indígena. La conectividad de la tecnología no es tan apropiada ni abastece completamente. ¿Cómo ven ustedes el inicio de clases? El inicio de clases que está próximo a darse. Unos hablan, la ministra habla que habrá presencial, semipresencial, lo otro a través de las plataformas digitales, otros a través de medios de comunicación. ¿Cómo ven brevemente, Jorge, ese problema? Yo creo que a nivel del país aún no hay un diagnóstico en la forma como recuperar las tradiciones antiguas, por ejemplo, de contar con escuelas, sí, unidocentes, pero descentralizadas, que están en este momento, la infraestructura están abandonadas, o sea, están deterioradas, están terminadas, porque concentraron pues las famosas unidades del milenio, a una, dos o tres parroquias concentraron. Esa no le permitió adecuadamente, o sea, servir a nuestros niños. Yo he dicho a las autoridades que puedan nuevamente revisar y abrir algunas escuelas para descentralizar, para retomar, empezar a trabajar. Creo que es un factor importantísimo. La tecnología sí puede haber en los sectores urbanos, pero tiene un costo. Solita la tecnología no accede, pues tienes que tener una computadora, tienes que tener el pago respectivo
incentivo, por ejemplo, de lo que sería el consumo del Internet. Entonces los costos son bastante considerables. En este momento $1 es difícil de conseguir, mucho más de tener una computadora de 100 o 200 o $300, pagar la mensualidad mínimo $15, $20 por el uso del Internet. Entonces, yo creo que el gobierno, a través del ministerio, debería pensar cómo esto se va construyendo, pero con la participación y la responsabilidad ciudadana. Pero si la emergencia no descentraliza, pues, o sea, Fernando, peor van a dejar que entrometamos o dejen que participemos en las ideas para fomentar el tema de la educación. No, la emergencia centralizaron, manejaron a su manera, repartieron, creo, los hospitales a su manera, creo yo, y en eso estaban comprometidos. Y eso es a la vista, no digo yo. Saben ustedes, los que han investigado, conocemos, pero no hay un plan de emergencia, ¿verdad? Creo que la lección no hemos aprendido ahora en esta pandemia. Dice, vamos a regresar a lo mismo, a lo normal, dice. Si hemos salido de lo anormal, ahora necesitamos incorporar otros elementos que hayamos aprendido y eso poner en práctica en salud, en educación, en comercio, en comunicación, en estructura, en servicio, en gestión pública. Son elementos básicos, pero eso no se ha dado en el Estado. Creo que vamos a tener inconvenientes en tema de educación, estimado Fernando. Los padres de familia no están trabajando, no están accediendo, no tienen recursos. Entonces los niños, ¿a dónde van a ir? Las niñas, ¿dónde van a ir? Creo que aquí va a haber segmentos especiales de la sociedad en la que vamos a ver una diferencia abismal, obviamente, en la preparación académica. A eso agregaría, Jorge, que estamos hablando esta tarde con el señor Jorge Guamán, prefecto provincial de la provincia de Cotopaxi y dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, el MIC. Decía, a eso habría que agregar las rentas atrasadas del gobierno. ¿Cuánto debe el gobierno central, el gobierno nacional, por ejemplo, al Consejo Provincial de Cotopaxi? Es un tema a nivel nacional, Fernando, no es solamente el gobierno provincial de Cotopaxi, y es una preocupación de los colegas prefectos. Sumado todo, está sobre los 400 millones más o menos la deuda que obviamente tiene el gobierno nacional. No son rentas extras o proyectos complementarios o proyectos que pueda ser que hayan tenido el interés. Son recursos constitucionalmente que deben depositar mensualmente y eso no han cumplido. En el caso particular, a la provincia de Cotopaxi ya deben sobre los 20 millones. Y eso de los 20 millones son recursos que en gran parte es la devolución del IVA. En otras palabras, los gobiernos provinciales damos recursos para que el gobierno nacional funcione, porque esos recursos nuestros los llevan a través de programas, proyectos, y en ese sentido lo tienen, pero no, la devolución no lo hacen. Igualmente de competencia de riego, competencia de ambiente, competencia de fomento productivo y de la vialidad no han venido, y resulta que la semana pasada nos comunican que en el mes de mayo ya han recortado el presupuesto, Fernando. Un 21 22% recortan el presupuesto. Por lo menos no han sido de alguna manera diplomáticos en decirles, ¿sabe qué? Desde ese mes vamos a cortar el presupuesto, este es el cálculo. O sea, como un verdadero, ¿cómo sería pues esta palabra? Que quieren imponer, esto tengo, así cumplan, este es lo que tenemos. Nada cambia, nada moderniza, es lo mismo de lo que se vive. Entonces, obviamente, las cosas cada vez se agravan. Los gobiernos parroquiales tienen problemas, igualmente por el recorte. Gobiernos municipales algo tienen porque tienen sus propias fuentes de financiamiento, pero nosotros los gobiernos provinciales no lo tenemos. Todo el ingreso es a base de la norma legal, constitucional y ley del COTAD, que nos ayuda por transferencia de competencias, tienen que seguir haciendo, y no lo han hecho hasta la fecha, estimado Fernando. Para concluir esta primera parte del diálogo con el señor Jorge Guzmán respecto al asunto local, al asunto de la provincia, una noticia que apareció de Ripley, que el Parque Nacional Galápagos, Cotopaxi, el Parque Nacional Cotopaxi, pretendían que sea administrado desde Esmeraldas de Guayaquil. ¿Cómo está eso, Jorge, por favor? Yo creo que ha llegado hasta el último, pues, Fernando,
terminaron de repartir los hospitales y creo que acordaron también hay que repartir los parques también ahí, que ya es una cosa que uno puede imaginar, ¿no? Entonces, claro, la administración quiere entregar Esmeraldas a Guayas. Yo no tengo nada con los colegas prefectos o autoridades que mandan de estas dos provincias. A mí me parece por sentido común, deberían apoyar a cada uno de los territorios, apoyando, entregando competencias, haciendo una gestión compartida, inyectando recursos para que sus pobladores tengan la posibilidad de tener algo, para que las gestiones administrativas no requieran movilización, no requiera salir de una provincia a 2 o 3 provincias, a otra región. Entonces, tomaron esa decisión en el momento que hace la fusión entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Agua. Lo primerito hicieron esta forma de repartir desde el escritorio. Yo sé, en el marco constitucional de la legalidad son áreas estratégicas que el gobierno nacional tiene que manejar, pero hoy en la emergencia, en la pandemia, requerimos juntar el esfuerzo, planificar adecuadamente, dar la posibilidad de generar empleo a través del turismo, en el caso de nuestro, por ejemplo, de la provincia, los Yanganatas, que está el sector oriental, está igualmente aquí el Boliche, el Cotopaxi, los Ilinizas, el Quilotoa, dan la posibilidad de generar turismo, dan la posibilidad de generar economía. Qué bonito hubiese sido venir, planificar, decir, bueno, ¿cómo damos la mano y cómo juntamos entre las dos instituciones y llevamos adecuadamente esta administración pública? No lo han hecho, Fernando, imponen, y esta mañana recién retomamos el tema de hacer una mesa y empezar el debate correspondiente. Por lo menos la administración funcione desde la Tacunga y da la posibilidad de hacer el seguimiento en el futuro. Ojalá podamos que esto pase hacia las instancias administrativas de la provincia de Cotopaxi y hacer bien las cosas con nuestra experiencia. Decía, parece de Ripley. Con esto terminamos esta parte provincial. Vayamos al asunto político electoral, Jorge. Jorge Guamán, él es dirigente del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi. Para comenzar esta parte político electoral, ¿cuál es la visión que tienen el sector campesino, el sector indígena, la CONAIE, Pachacuti, de la situación que ahora mismo vive el país, Jorge? A ver si lo hacemos dinámico y para ir desarrollando fluidamente los temas. A ver, Fernando, solamente para un poco ir poniendo los temas sobre la mesa. Tema número 1. Esta última década, los 40 años de la democracia, lo mismo de lo mismo que hemos aprendido. Corrupción, lo mismo. Deterioro del Estado, lo mismo. Imposición de los gobiernos, lo mismo. No hay nada nuevo de qué aprender ni de qué decir algo estamos haciendo. La democracia cada vez deteriora. La democracia está solamente utilizado al ciudadano cada 4 años en los niveles de elecciones. No cambia mayor cosa. Entonces, en este momento, el Estado como tal, Fernando, el Estado como tal está altamente enfermo. Está con cáncer y esto puede en cualquier momento caer si no se pone una cura. Obviamente deterioraría de varios factores y el problema social agravaría en el país. Ese es nuestro diagnóstico, Fernando. Si ese es el diagnóstico. Tema 2, nosotros proponemos cómo salvamos al Estado. No es una elección más, Fernando, esta las que viene del 2021. No es una elección más de poner asambleístas nacionales, provinciales del presidente. Necesitamos seriamente debatir, seriamente comprometer y mirar cómo salvamos al Estado. Porque han venido hablando lo mismo los 40 años, Fernando. Entonces, en ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, si tiene propuestas, si tiene la lógica de salvar al Estado, en ese marco estamos trabajando. Salvar al Estado, decir salvar al país, salvar al pueblo, salvar a los 17 y pico de millones de ecuatorianos. Pero también parecería, o al menos hay esa percepción de algunos opinadores, de que entre Pachacuti y la CONAIE también hay ciertas fricciones, sobre todo para designar candidatos. ¿Cómo está eso, Jorge? En toda democracia, cuando tú tengas una práctica de la democracia, por supuesto debe haber un debate interno, pues, Fernando. Si el movimiento Pachacuti, si la CONAIE, fuimos desde el inicio de la fundación de esta herramienta política electoral,
1996 fundamos como una alternativa de hacer las elecciones primarias, debates internos. Es sello del movimiento Pachacuti. Por supuesto hay pues diferencias. No pensamos igual, siendo compañeros, siendo pueblos y nacionalidades. No pensamos igual. Si entonces da la posibilidad que haya debate, haya el respeto, sí, pero el debate interno fuerte, complicado, que a veces es, sí. Pero preguntemos también, en otros partidos políticos, Fernando, ¿habrá este nivel de debate interno? ¿Habrán elecciones internas? No, como hay dueños de partidos, entonces dice, yo soy presidente, tú vas a la asamblea, tú vas a la Asamblea Nacional, entonces ahí solo distribuyen ya los cargos, Fernando. Si no, preguntemos al señor Lasso, a ver si él quiere ser asambleísta nacional. No, él dice, yo soy el iluminado para ser presidente. Al señor Noboa preguntemos, a ver si genera este nivel de debate. No, señor, al señor Noboa preguntemos. No, ellos solamente utilizan la palabra democracia y ellos autodenominan y por supuesto dicen, aparecen maquillando bonito. En caso nuestro, no, Fernando. Hay debate, hay que construir el consenso y aspiramos fortalecer mucho más, enriquecer mucho más y tener un solo candidato. Jorge, entonces hay que diferenciar el debate, ¿cierto? La diferencia de opiniones a la división. No existe división dentro del movimiento indígena, dentro del movimiento de la CONAI y de Pachacuti. Tampoco existen ambiciones e intereses personales o de grupo, de adentro y de afuera. Sí, efectivamente, en lo interno hay un buen debate, en lo externo hay también un buen debate, hay corrientes que por supuesto hay que juntar de los dos lados y construir un solo programa. El programa casi listo está, estimado Fernando. Ahora, ¿quién se compromete a llevar este mensaje para que el ciudadano urbano, campesino, indígena, negro, cholo, montubio, cualquiera, quienes podemos unirnos así como los dedos de la mano y decir, bueno, vamos por el país? Ese hombre, esa persona estamos buscando en este momento. Ojalá encontremos por consenso. Si no es por consenso, por supuesto, lo haremos las primarias, pues Fernando, y en eso, evidentemente, para el 22 de octubre ya lo tendremos el candidato oficial que pondremos a la disposición de nuestro país. Al momento, Jorge, ¿cuántos precandidatos existe en Pachacuti y la CONAIE? En este momento son 3 compañeros que están, no todos 3 van a ser candidatos. Está el compañero ingeniero Leonidas Díaz Salazar desde Cotopaxi, está el prefecto de Azuay, está el presidente actual de la CONAIE. Entonces, ¿alguien tiene que liderar? Entonces, hay parámetros de medición, hay formas también de decir, bueno, quién está en este momento que pueda encabezar. Y creemos que con lo cual, con contenido, con liderazgo colectivo, no solamente de una persona, podremos definitivamente nominar al candidato que obviamente tiene que participar en las elecciones del 2021. Jorge, el Pachacuti y la CONAIE no se rige por las encuestas, por eso que habitualmente suelen manejarse los partidos políticos en elecciones. Sí hay una medición colectiva, estimado Fernando. Y lo bueno de nuestro movimiento, hay estructuras colectivas, o sea, son comunidades, pueblos, nacionalidades, asociaciones, organización de jóvenes, mujeres, o sea, colectivamente se mide, obviamente. La referencia de la encuesta individual valoramos, por supuesto, es una herramienta técnica que también como referencia vale Fernando, pero no es la que decide. Hay esa posibilidad, se juntan las dos herramientas y obviamente el trajinar de la persona, el trajinar, la lucha, la coherencia, la claridad con la que tiene que manejar la persona, obviamente prevalece y se encarga para que pueda ser el candidato a la presidencia de la República. Diríamos que los méritos que durante su vida política y dirigencial han ido acumulando, será un baluarte para la elección. ¿De qué depende? ¿Cómo está, Jorge, el asunto de la posibilidad de un consenso para que se nombre un candidato y para evitar el asunto de las primarias, que más allá del asunto democrático, el debate que ustedes manejan desde el 96, también sí deja resentimientos, sí deja a veces hasta deserciones? ¿Cómo evitar aquello?
Pero al final, Fernando, damos la mano, damos el abrazo y retomamos el trabajo. Eso es lo lindo que tiene el movimiento indígena. No seremos únicos, pero creo que somos diferentes en América Latina y aquí en particular en el Ecuador. Por supuesto, el debate es fuerte, Fernando. Las corrientes hay. Algunos compañeros quieren conducir una línea muy fuerte, muy radical. Pero debemos ser también como diagnosticadores, como médicos. A veces la línea radical no funciona. Radical en la corrupción, sí. Eso se tiene que ponerse una radicalidad absolutamente, Fernando, por ejemplo. Ahí ya tenemos un programa. Debemos aplicar la justicia indígena, punto, en el tema de la corrupción. Así de fácil. Así, absolutamente con claridad y público tenemos que hacerlo. Hay otros programas innovativos y nuevos. Entonces, hay otros compañeros que quieren ser un punto medio para poder conducir respetando las instancias. Entonces, ese es el factor que necesitamos identificar para llevar adelante la representación que pueda tener el Pachacuti. Tercero, que tenga experiencia administrativa pública. Y eso, por supuesto, tiene que tener presente. La administración pública debe saber, es un laboratorio la administración pública, no es nada fácil. Para eso los prefectos, los alcaldes, estamos ayudando, demostrando cómo se administra. Hasta la fecha, Fernando, 24 años de la experiencia local de prefectos y alcaldes y gobiernos parroquiales, ningún compañero, ninguna compañera han caído en el tema de la corrupción con las manos limpias. Hemos conducido, hemos demostrado la capacidad de gestión a hacer bien, y esas son experiencias que tiene que tomar el candidato a la presidencia. Entonces ahí tiene que decir, bueno, yo voy a ceder, yo por esta vez tengo que cumplir con un encargo porque cada uno tiene sus encargos. Así que la voluntad también parte, y esa voluntad ojalá pueda hacer que tengamos de los 3 compañeros para sacar uno. Jorge, a recuperar aquellas frases, aquellas consignas autóctonas de no robar, de no ser ocioso y de no ser mentiroso, ¿verdad? Son los elementos que debería recuperarse, como que en el país se perdió, pero ojalá no definitivamente. En este vaivén político electoral, en este debate, hay y debe haber aliados naturales y aliados circunstanciales. ¿Cuáles son los unos y cuáles son los otros? Si cada ciudadano asumimos las tres normas de conducta de la persona, con todo el respeto y consideración, la Constitución sería respetada mucho más. Mucho más haríamos el respeto a la Constitución. Los 3 principios básicos de no mentir, amayuya, de no robar, amaquilla, amayuya, amashua, o sea, sería elemental en la conducción de administración pública. En los aliados, por supuesto, hay un trabajo, hay una selección. El mejor aliado es el ciudadano, es del barrio, es del intelectual, es del académico. Creo que los partidos tienen otro mensaje que decir. En otro andarivel andan ellos, y además la tendencia es de la línea progresista, comunitaria, que nosotros creemos en ese marco estamos trabajando. Para nosotros es mucho más trabajar con artesanos, con pequeños industriales. Hay buenos empresarios, sí, con ellos. Acoger las experiencias privadas, sí, señor, eso. La academia. Por ejemplo, las escuelas de economía de las universidades deben participar en la formulación de políticas públicas sobre la economía. Para eso estudian. Si no, no tienes razón, pues, para poner su conocimiento en el Estado como tal. Entonces, aliarse con ellos es lo importante. Aliarse con partidos a lo tradicional. En este momento, hacer como una mezcla de fanesca, no compartimos, Fernando. Creo que hay que decir la verdad a la población, y creo que es el momento de hacer otro tipo de propuesta política y electoral en el Ecuador, y esto es posible con los ciudadanos de nuestro querido Ecuador. Hablaba de los aliados naturales y circunstanciales y acuerdos contra natura. ¿No habrá? ¿El correísmo dónde estará? Ahí hay que diferenciar, estimado Fernando, en la línea que tanto hablan de la línea del Correa, anticorrea, todo eso. Hay clarísima identificación para mí. Hay un grupo que manejaron
a lo largo de 10 años. Sus malas prácticas está ahí, evaluemos nada más. No es toda la base de la línea del expresidente. No, ¿qué tiene que ver un compañero de una comunidad, de un barrio, o de Mapasingue, o del sur de Quito, o de abajo de Manabí, ahí de los barrios? ¿Qué tiene que ver? Nada, ellos no están en el tema de corrupción, ni lo saben, ni lo conocen. Entonces el mensaje hay que llegar a ellos. Las autoridades que llevaron, los ministros, coordinadores, gobernadores, ellos sí tienen que responder al país. Ellos sí tienen que, incluido el presidente, el vicepresidente, todos, ellos sí tienen que responder. Entonces diferenciemos, Fernando, no es una línea marcada, todo nos sirve, todo no vale. Son compañeros, son agricultores, con ellos, o sea, es bueno conversar, pues, Fernando. Jorge, diríamos, no los cabezas visibles que gobernaron los 10 años, pero sí un acuerdo con las bases. Por supuesto, pues, Fernando, son compañeros. Aparte de las bases, ¿qué otros sectores quedarían definitivamente excluidos de un eventual gobierno de Pachacuti y la Conalle, por ejemplo? Los comerciantes, los estudiantes, los agricultores. Quedarían excluidos, digo yo, Jorge. No, pues, o sea, aquí necesitamos en este momento dar esta idea en el sentido de organización social, organización ciudadana. No necesitamos ya las componendas que a nivel de los partidos están hechos para la disputa. ¿Qué pasaría? A ver, Fernando, pongamos en un caso, así un ejemplo rapidísimo. Si en este momento viene la línea del expresidente Correa, ganan ellos a las elecciones. Lo mismo van a pasar cobrando los 4 años que marginaron, entonces pasarán dando el show, uno castiga al otro, uno pone en la cárcel al otro, el otro acusa al otro, o sea, vamos a vivir queremos volver a eso. La revancha, ¿no es cierto? La revancha exactamente. Ya dirá, ahora es el momento de cobrar al traidor. Entonces todos los ministros que están ahora también han de correr, han de volar, han de estar buscando dónde ir a hospedar en las embajadas. Señor, eso no puede suceder en el Ecuador. Necesitamos cambiar totalmente, sea quien sea, autónomamente, democráticamente. El tercero tiene que juzgar. No pueden juzgar entre ellos, porque el actual presidente también es la continuación del primero, pues. Entonces, nosotros caemos en esa trampa de andar juzgando, aplaudiendo desde lejos lo que ellos mismos hicieron, lo que ellos mismos juzgaron, y quieren volver lo mismo. Por favor, Fernando, entonces yo creo que hay que abrir la mente. Jorge, vamos terminando. 2 temitas adicionales que me quedan. Un poco, el gobierno que venga el próximo año, en la primera vuelta el 7 de febrero y luego en la segunda vuelta, tiene retos grandes, tiene retos sumamente importantes. Usted decía al comienzo, Jorge, hay que salvar al país, hay que cambiar de modelo económico, hay que hacer un gobierno incluyente, hay que hacer la democracia ya no solamente participativa, hay que procurar ser una democracia directa. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar la corrupción que ahora mismo nos tienen todos los días con allanamientos, con presos, pero no se llega al fondo, no se sanciona a los verdaderos culpables, a los verdaderos que han dilapidado los fondos de este país? ¿Cómo haría un gobierno, por ejemplo, de Pachacuti en el asunto de la corrupción? Fernando, yo creo que lo primero tenemos que aprender a asumir también la corresponsabilidad en el poder. No es solamente posible decirle este lenguaje: yo gané las elecciones, ustedes nada. No, señor, ganamos la representatividad, elemento básico, porque es administrar una cosa pública, no es una cuestión privada, personal mío para administrar o sentir dueño de los ministerios o dueño de la presidencia de la República. Hacemos una minga para gobernar, Jorge. Correcto, pues entonces, ¿quiénes están en capacidad? No hay que nombrar ministros ni siquiera del círculo, sino con los ciudadanos construir a ver quién está en capacidad que represente colectivamente para que cuide ese ministro, no incurra en los temas de corrupción, Fernando. En el momento que se ve en eso, hay que hacer un castigo frontal, pues.
La justicia indígena es así, esa es la norma comunitaria. ¿Qué tal un castigo, por ejemplo, en la Plaza Grande por llevar los fondos públicos de los ecuatorianos? Quedaría bien, pues, Fernando. Y definitivamente aislar y castigar es decir, en este momento terminaste tu función pública, ya no eres ciudadano para la función pública, no puedes volver nunca más a la función pública. Hay que hacer reformas, por supuesto. Segundo, hay que entrar en cada provincia, por ejemplo, no soy partidario, Fernando, mejorar la administración. ¿Qué hacen los gobernadores? Pelean con los prefectos. Señor, tenemos que trabajar en la autonomía, la descentralización de las provincias. Yo de presidente elimino de primera a los gobernadores, elimino de primera a la gente que obstaculiza. Y ahí vienen las corrupciones de Fernando. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer la corresponsabilidad, la planificación, la medición, los ministros que tengan respaldo colectivo, seguimiento, con programas, con evaluaciones, las metas que tienen que cumplir. Entonces necesitamos a alguien que haga esto, es politécnico. Clarísimo la visión que tiene que poner. Técnicamente que me responda así, políticamente me apoye. Y no estar cantando aquí, yo soy El Salvador. Todos cantamos, todos reímos, pero buscamos un acuerdo, un consenso en función de todo el bienestar, en educación, en salud, en seguridad. El tema, por ejemplo, de las cárceles, Fernando. ¿Por qué no modernizan pues, la cárcel? ¿Por qué no concesionan pues, la cárcel entonces? A ver si, eso si no quieren, porque no habría posiblemente los recursos. Ahí tenemos un programa, por ejemplo, todos los que están en las cárceles tienen que trabajar para comer. No pueden, $4, Fernando, que llevan, no pueden estar así nada más consumiendo los recursos del Estado. Son programas que tenemos, son experiencias que nos ha dado, por eso casi listo está el programa económico, social, administrativa del país para poner al servicio. Tampoco estamos enamoradísimos que ahora queremos llegar, no. Haremos el proceso, si es de llegar, lo llegaremos, pero con honestidad, con sinceridad, con lealtad por el país y ojalá logremos este acuerdo para que el Ecuador no esté llorando cada 4 años en lamentaciones y a nivel internacional que nos califiquen como uno de los países corruptos. Eso queremos lograr, Fernando, y para eso está esta nueva sociedad que se llama Movimiento Indígena del Ecuador, que queremos poner al servicio del Ecuador. Lamentablemente, Jorge, la corrupción es estructural, hay que trabajar duro, hay que trabajar desde abajo. Y eso tiene que ser educativo, Fernando, desde escuelas y colegios. En la educación hay que trabajar en la familia. De acuerdo, Fernando. Correcto. Para terminar, Jorge, y muchas gracias por el tiempo y el espacio que usted nos ha brindado esta tarde. La gente dirá, en verdad, se puede cambiar este país, en verdad se puede fundar esta vez sí un Ecuador posible, un Ecuador que incluya a los 17 millones de ecuatorianos, que salgamos de la pobreza poco a poco, pero salgamos de la pobreza. Yo creo que es posible, Fernando, pero también por eso hay que entender la participación ciudadana, no solamente limitar a que vaya a dejar el voto. La participación ciudadana no lleva solamente a cantar, no solamente a concentraciones. La participación ciudadana tiene que ser en hechos, en palabras. Cuide su territorio desde la comuna. Nosotros diseñamos este programa, usted tiene que ayudar a implementar, cuidar sus recursos, implementar buenos los proyectos, hacer bien los riegos, hacer bien el fomento productivo, hacer bien la red de comercialización. A la gente hay que dar fuentes de trabajo, con lo cual hay que gobernar, compartir el poder, se llama, Fernando, eso. Compartimos el poder y con responsabilidad con los ciudadanos. Quitar de la cabeza que yo gané, que yo sé mucho, que yo conozco todo, que yo analizo el PIB, yo sé manejar el Ecuador. Señores, eso no me ha dado resultado en los 40 años. Si no, revisemos, desde el 79, 78 con la instalación. Yo creo que es el momento de modernizar el concepto de la administración pública, el concepto del poder. Necesitamos esto, compartir con la gente y conducir adecuadamente. Si esta vez no es, nosotros seguiremos preparando, trabajando y ojalá podemos demostrar de que así se administra, así se lleva, así se logra dar empleo, economía, fortalecimiento del Estado de la mejor manera. Ojalá logremos en el futuro, Fernando. Esa es nuestra meta a largo plazo. En 5 segundos, Jorge. En 5 segundos, ¿de dónde saldrá él o la compañera de fórmula del candidato de la CONAI Pachacutic?
De la costa, Fernando, sea de Guayas, sea de Manabí, de la costa o de los ríos, tenemos visto, por supuesto, están adelantadas las conversaciones, lo tendremos una compañera que también represente a la academia o a un gremio, pero que no sea solamente una persona así por sí sola que represente, sino respalde en un colectivo social. Eso es lo que necesitamos para que pueda hacer la rendición de cuentas y represente a alguien, no a sí mismo, Fernando. Esa es la dinámica con la cual estamos trabajando. Muchas gracias al prefecto de la provincia de Cotopaxi, el señor Jorge Guamán, también dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el MIC, por haber comparecido en Pensamiento Crítico esta tarde de miércoles 12 de agosto del 2020. Jorge, muy amable, gracias por su tiempo, gracias por la deferencia a GAFA TV Ecuador. Señoras y señores, hasta aquí. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted, Jorge. Gracias, Fernando. Yupaychani, Kayakama. Gracias. Agradecemos a los amigos que nos han seguido en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador. Volvemos mañana con Pensamiento Crítico. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.